Bienvenidos al último día de actividades del 5º Congreso Estatal de Teatro en Yucatán. Esta es nuestra penúltima actividad, después de esto viene la última, el cierre emotivo. Tenemos a Andy, parte del comité que va a moderar esta mesa de diálogos con la luz, y él les va a presentar al maravilloso panel que tenemos de invitados acá. Voy a empezar a presentar a los panelistas leyendo sus semblanzas, empezando en orden aquí con Edward Chan, artista escénico, diseñador y técnico en iluminación para teatro y danza, egresado del ESAI Teatro y técnico electricista por la Cebetis 95. Fue jefe de foro en Casa Tanicho, director de la compañía Epígrafe y actualmente trabaja para el Centro Estatal de Prevención Social de Delito del Estado de Yucatán. Ha tomado talleres con Luis Mosco Aguilar, Boris Gauman, y fue Argentina, ENES UNAM, Mérida, entre otros. Ha colaborado con compañías como Epígrafe Teatro, Gatos que Sueñan Utopías, Máquina de Té, El Círculo Teatro, Mitos Teatro, Tatsu Danza, entre otros. Destaca como iluminador en festivales como Mérida Fest, La Noche Blanca, Teatro a una sola voz, Drama Fest, la 42 y 43 Muestra Nacional de Teatro en Coahuila y Baja California, y el Festival del Día Mundial del Teatro en Coatzacoalcos. Siguiendo con Karen Bernal, mexicana, artista multidisciplinaria y mamá, dedicada a la escena desde 1991. Titulada como intérprete de danza de concierto por la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entrenada en Connor India Hospital Ayurvédico como maestra de yoga y meditación. Ha trabajado en compañías como Cirque du Soleil, Compañía Finchi Pasca, Circo Sentido y LAI Artes Escénicas. Trabaja como artista en escena, directora y asesora para diferentes compañías y artistas independientes. Cofunda LAI Artes Escénicas, con quienes produce espectáculos multidisciplinarios desde 2009. Actualmente directora y coordinadora de Casa Circo, sede creativa y entrenamiento en Mérida, Yucatán. Anaí Alonso. Lidia Anaí Alonso Lizárraga es creadora escénica y diseñadora de iluminación originaria de Mérida, Yucatán. Licenciada en teatro con especialidad en dirección por la ESAI. Ha desarrollado una práctica interdisciplinaria donde la luz es lenguaje y partitura. Ha iluminado obras como Suhulha, Cassandra, Edipo Rey, entre otras, explorando la luz como generadora de atmósferas, tensiones y ritmo escénico. Fue becaria PECDA y de excelencia académica. Su enfoque parte del cruce entre estética contemporánea, organicidad y tecnología, con una mirada colaborativa y crítica que concibe la escena como territorio simbólico y visualmente narrativo. Actualmente trabaja como coordinadora de grupos artísticos de la Universidad de las Artes de Yucatán. Paris Fernández, escenógrafo, diseñador e iluminador, con más de una década de experiencia en las artes escénicas. Ha sido jefe de foro en compañías como Escena Producciones, ¿Por qué no Producciones? Y T de Tila. Trabajó como stage manager en la reconocida compañía internacional Finchi Pasca. Diseñó iluminación para Máquina Mundo Barbie, Circuito Nacional, y escenografía en Alma Fragmentada, María y el Mar. Ha colaborado con diversas agrupaciones independientes en Yucatán y Campeche. Se formó en IFOE, ESAI, La Rendija y otros espacios. Y antes de iniciar este diálogo, quisiera como un poco de introducción. Quisiera decir que esta iniciativa surgió como cuestionamientos en mi formación de crítica escénica de la plataforma Voy al Teatro. Leí críticas de las obras que se presentaron en la 43 Muestra Nacional de Teatro en Guadalajara y leí otras críticas de diferentes estados para conocer diversos formatos y estilos de redacción. Pude notar que el área de iluminación recaía apenas en menciones de quién estuvo a cargo sin recibir comentarios o retroalimentación de su trabajo. Por esto mismo me interesa conocer las perspectivas de iluminadores
para no solo aplicar lo que puedan compartirnos en la crítica, sino también aprovechar otros aspectos que tal vez pasen desapercibidos por parte del equipo creativo, incluyéndome. Mejorar la comunicación y por ende enriquecer los montajes finales. Y tenemos aquí una serie de preguntas que no tiene que haber un orden en responder. Las preguntas detonadoras las puedo mencionar y quien quiera tomar la palabra puede iniciar. Y la primera pregunta es: ¿por qué me interesa la iluminación escénica? ¿Cómo llegué a ella? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer el espacio al Congreso de Teatro de Yucatán para hablar acerca de la luz, que como dice Andy, en ocasiones es un tema que no suele como pues tener tanto foco y a veces le hace falta su spotlight. Entonces, gracias por este espacio, gracias. Y en mi caso, lo que me interesa de la luz es concebirla como un elemento vivo, un elemento en movimiento y también como... creo que esta frase lo describe bien. Dice: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en mi caso mi interés tiene que ver con esto, con la oscuridad, con las sombras. Como decía Carl Jung, mi interés es integrar la sombra a la escena, hablar desde la oscuridad y partir desde ella. No me interesa lo que se ve, sino lo que no se ve, para plasmarlo en escena. Y bueno, digamos que ese es como mi interés. ¿Y qué otra cosa decía la pregunta? ¿Por qué me interesa la iluminación escénica y cómo llegué a ella? Ah, claro, esa es la otra parte. Bueno, ya les dije como el interés que tengo, el enfoque y cómo llegué a ella. Digamos que en mi familia hay como una tradición de electricistas. Mi abuelo fue electricista, mi papá es electricista y trabaja con energías renovables también. Y en mi caso, pues también estudié electricidad, ¿no? Recuerdo que un día estaba en la ESAI, lo que antes era ESAI Teatro, ahora UNAI, y tuvimos una presentación en el patio principal de ESAI Teatro, y no había nada de luz, estaba muy oscuro, estaba como un poquito abandonado, que también era la idea, ¿no? Lograr como una estética ahí un poco deteriorada, pero vaya, faltaba luz, faltaba que nos veamos y faltaba que el espacio también tuviese presencia. Y bueno, dije, ok, sé de conexiones eléctricas, supongo que puedo poner un foquito por acá, otro foquito por acá. Y le pregunté a mi papá que me pudiera echar la mano con algunas conexiones, lo hizo. Y al final fue como, ok, esto se ve mejor, se ve muy padre. Y para mí fue como un hallazgo, ¿no? Dije, este momento es como, este es mi espacio, este es mi lugar. Y a partir de ahí fue que se desencadenó todo este interés ya más profesional, enfocado hacia la luz y pues... Ahí nació mi interés por la iluminación. ¿Alguno de ustedes, compañeros? Bueno, igual me quiero ir como retomar a... Bueno, primero dije, ay, qué padre mesa, y yo no me concebí nunca como iluminadora, pero sí como alguien que ama la luz. Entonces siento que esta conexión, o sea, cuando lo pensaba dije, ¿cuándo comenzó esta como gusto particular? Y quienes me conocen verán que mis casas o donde habito siempre está lleno de lamparitas, de foquitos, hay una vela, ¿no? Entonces, literal, tengo un recuerdo de los cumpleaños, ¿no? Como esta iluminación de los pasteles y de ver a la familia alrededor de esta luz tenue y titilante y esta como... ¿sabes? Las miradas, las sonrisas y como que me trae a un lugar muy familiar, literal. De ahí pensaba en el Día de Muertos, mi abuela ponía una mesa muy grande donde se ponía la ofrenda de Día de Muertos y encendía las velas, ¿no? Y era como un momento en donde la sala era otro espacio, era el portal a la comunicación con algo más allá de lo que sucedía ahí. También recuerdo mucho, aquí está mi mamá, cuando yo tenía creo que 5 o 6 años, cuando vivimos el temblor del 85 y de alguna manera pues se apagaron muchas zonas de la ciudad y recuerdo cómo tuvimos que desalojar la casa
e irnos en un estacionamiento que ahora es el Instituto Goethe enfrente, y nos reunimos los vecinos, y literalmente lo que nos hacía agruparnos era la luz, ¿no? Las lámparas de batería, las velas. Recuerdo el sartén con alcohol que se le echaba el cerillazo y por un momento surgía una flama que literalmente nos quitaba el frío y nos dejaba mirarnos o mirar qué estaba pasando alrededor. También tengo este recuerdo de, en la infancia vivimos poquito tiempo en Veracruz, pero en un pueblo, Chocamán, en un momento en que no tenía electricidad, entonces podía ver como con mucha admiración las estrellas, ¿no? En la noche, y esta oscuridad justo de la que habla él, estas sombras, este sentir que cosas se mueven y quieres ver. Y mi mamá cazando luciérnagas en un frasquito de vidrio y acercándose a mí para leerme un cuento, y el momento de apagar la luz era como abrir un frasco y dejarlas irse, ¿no? Y ver como esa luz que nos, como si fuera un llamado a juntarse. Y bueno, de ahí ya me puedo ir a historias concretamente más escénicas, ¿no? De pues sí, tal vez creo que da para después, pero solo quería hablar como de ese origen, tal vez no profesional, pero sí pasional o sí humano, que me hace ser una admiradora de quienes son capaces de encender una luz y de generar estos espacios en escena para que los personajes, en representación de todas las personas que somos, lleguen a ese abrazo. Gracias. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Andy, y qué bonito escuchar esto, Karen, sobre la poesía de la luz. Yo soy un poco, bueno, yo comencé a ver la luz cuando en el teatro empecé yo quería ser actriz, pero las cosas se dieron y me puse a dirigir. Y cuando me puse a dirigir, tenía que dirigir en la ESAI y no había luz. Y me decían, tenemos estos materiales, tenemos estas cosas, vamos a transformar. Entonces, el hecho de transformar espacios con la luz fue lo que a mí me empezó a apasionar. Desde convertir un teatro y dejarlo con el hogar, el ambiente de una casa, hasta convertir un monte o un patio en algo, en un lugar tenebroso o en algo muy, muy vistoso, en un atardecer, ¿no? Creo que eso fue lo que me fue llamando hacia la luz, y ya luego cuando salí de la escuela, la vida y también el trabajo me hizo como aprender más, que primero comencé a hacer cosas de electricidad porque a mi papá le gusta mucho la electricidad, y empecé a explotar mi casa porque empecé a hacer unas lámparas de lata, y mi papá siempre me lo recuerda, que ese para él es el inicio de mí en la luz al quemar el fusible de la casa. Sí, claro. Pero posteriormente dije, o sea, puedo hacer latas, y luego quiero aprender a hacer más focos, quiero hacer más estos ambientes, quiero crear, y empecé también a investigar ya con el LED. La luz LED es una transformación. Siento que mi mundo, o sea, mi mundo en el teatro pasó del par 64 al LED. O sea, eso es como, siento como que en esa parte, ese cambio, esa cosa de no, yo no quiero LED porque el LED no me deja sentir, no se siente la luz. Y luego, sí, espera, está bien, pero ¿y si el LED lo transformo y le pongo esto y le puedo poner otro tipo de colores? Pues ya no necesito ir a comprar unas micas o pedir micas con Chaveste para que nos traiga, porque no tengo dinero, mejor compro. Es que son esas cosas que la luz, o sea, la transformación, ¿no? Entonces empecé a investigar y creo que hasta ahorita sigo
igual o sea, tengo un poquito más de acercamiento con Paris, con el trabajo y la luz LED, como vamos a ir, oye, ¿ya viste esta consola? ¿Ya viste este software? Y es muy importante, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho los videojuegos y entonces es como hacer un videojuego en la iluminación. O sea, yo todavía tengo esa cosa de tener mi control de videojuego y cuando esté en la iluminación poder jugar, ¿no? O sea, eso para mí es lo que me empezó a llamar y me sigue llevando a poder crear espacios a partir de la luz y aprovechar no es un objeto, esa energía tan bella como es la luz. Hola, muy buenas tardes. Pues con respecto a la primera pregunta de por qué me interesa, porque creo que es una forma de expresión, básicamente. A través de la luz podemos expresarnos sin la necesidad de hablar y sin la necesidad de estar. Tenemos la ventaja de ser atemporales, tenemos la ventaja de que podemos transmitir todo lo que queremos y todo lo que sentimos a través de ¿qué? De un foco. Un foco, una vela, una lámpara, un par 64, un LED, lo que sea, nos permite mostrar esa extensión de nosotros mismos a través de la luz. A través de la luz, a través de la oscuridad, nos permite buscar todo ese tipo de gamas que nos dan las emociones y sobre todo la ventaja de ser atemporales y que no importa el lugar, podemos transformar a nuestro gusto o a gusto de los requerimientos de la escena cualquier espacio. Creo que eso es algo mágico de la iluminación para mí, el poder transformar, el poder crear a partir de algo que normalmente tenemos y no percibimos. O sea, hay luz en todos lados, la luz del sol, la luz del celular, de los faros de la calle. ¿Cómo podemos aprovechar todos esos recursos para crear? Eso es lo que a mí me llama la atención de la iluminación. Y el cómo llegué, bueno, comparto igual, a través de la familia. Mi abuelo siempre se ha dedicado a hacer cuestiones del hogar, entre ellas la electricidad. Desde muy pequeño igual me metió en ese mundo. Y a través de los años pues me fui interesando un poco. A los 8 años empecé a hacer observaciones, digámosle, y un director, el maestro Enrique Cascante, una vez le hice una observación y por azares del destino él dijo, este niño va para iluminador. Y bueno, creo que me maldijo en ese momento. No, y ya a partir de ahí, bueno, he tenido la fortuna de tener grandes maestros que me han acompañado, aconsejado y ayudado, entre ellos los técnicos de los teatros, entre ellos el maestro Manuel Araiza, Oscar López, que siempre se brindaron a dar esa oportunidad de enseñanza. Nunca recibí un, no puedes hacer esto. Siempre fue un, ven, siéntate, fíjate y aprende. Eso es algo que para mí significa la luz, el unirse y el aprender. Siempre podemos aprender algo de la luz y eso es lo que más me gusta. Me encanta cómo podemos observar que comparten un lenguaje entre ustedes y hay chistes locales que solo ustedes entienden, que yo como persona ajena quisiera poder entender también. Ahí los chismeamos. Pero pues para eso están estos espacios, para poder entenderles. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Qué detalles sobre la iluminación suelen pasar desapercibidos por el resto del equipo creativo? De aquí para allá. No, por favor. Dale, Demonios. Ok. Creo que algo que se pasa desapercibido por sobre todo es la necesidad de coordinar y de que el equipo lumínico o creativo sea uno desde el inicio. La necesidad de saber, así como sabes desde el inicio qué texto vas a dar o qué historia vas a contar y sabes en dónde se desarrolla esa historia y cómo se desarrolla, yo creo que algo muy importante es aprender también a desarrollar todo eso junto con la luz.
Así como se involucra la música, el vestuario, la escenografía, también es necesario aprender a integrar al iluminador o a la iluminación desde el inicio del proyecto. Eso es algo que he visto en muchas ocasiones y que creo que nos da mucho fruto a la hora de la presentación. Que nos integramos y podemos explorar todo este mundo que queremos crear desde un inicio. Y eso nos da, maravillas al final. ¿No es un poco difícil también el poder a la misma hora, al mismo tiempo, conjuntar estos dos equipos de trabajo? Porque empiezas a desarrollar una idea, un concepto, y luego no tienes justo ni la ambientación sonora, ni la ambientación lumínica, y tampoco luego tienes el presupuesto para poder llamar a un iluminador, que la verdad ya sería como un lujo, ¿no? Un iluminador ya es un lujo, ¿no? Una persona encargada de sonido, bueno, todavía te la vas ahí campechaneando, ¿no? Pero un iluminador a mí me parece todavía un lujo para ciertas producciones, ¿no? A ciertos niveles, vamos a hablar a ciertos niveles. Sí y no. O sea, desde mi punto de vista, sí se puede lograr esa comunicación. No es necesario, por ejemplo, que el escenógrafo esté todos los ensayos, que el sonidista esté todos los ensayos, que el vestuarista esté todos los ensayos, y es lo mismo con el iluminador. Entiendo, es complicado, sí. La cuestión de presupuesto siempre va a ser complicada en estos aspectos, pero si logramos hacer este match entre todos los creativos desde un inicio, podemos tener estas opciones, el decir, bueno, intégrate al proyecto desde el inicio, ven a, no sé, 2 ensayos, te explico lo que quiero ver, te explico la idea, te explico todo lo que está sucediendo en este ambiente y vamos desarrollando juntos. No te digo que desde el inicio, este va a ser el diseño y así se queda porque así se manda, no. Es una exploración. Es complicado, claro, todo nuestro trabajo en sí, artes escénicas, circense, música, escenografía, vestuario, todo es complicado. Todo viene desde el corazón y eso siempre va a ser complicado para todos, creo yo. Entonces, de que pasa eso, sí pasa, de que es un lujo, bueno, se pueden llegar a acuerdos y arreglos que sean beneficiarios para ambas partes. Entonces, yo creo que lo ideal es buscar la forma. Hay un dicho muy popular que es, no sé cómo se hace, pero sé lo que quiero. Entonces, así como no sabemos cómo hacerlo, pero sabemos lo que queremos, hay que buscar la forma de encontrar el cómo. Entiendo el presupuesto, entiendo las prisas, entiendo todo. Sin embargo, es algo que también viene desde el interior. Cuando nosotros tenemos un espacio y solamente ponemos luz, no estamos contando la historia completa. Entonces, es una forma de completar la historia. Creo que ya. Bueno, yo quisiera apuntar que cuando alguien, o sea, tomando en cuenta la mirada igual de como una dirección, alguien cuando va a hacer algo ya tiene como una idea, ¿no? Algo, ya sé qué es lo que quiero este ambiente. Me ha tocado directores en las que ya me dicen cómo es lo que quiero y yo nada más voy dando, ¿y te parece este color? ¿Te parece esta forma? Y me voy integrando como que a la mitad. Pero creo que aquí sería importante que los directores o los creativos tengan también una idea de la luz. O sea, necesitan de ley saber, no es como, es que esa no es mi ramo, no lo voy a ver. Tienen que saber que es un par 64, tienen que saber que es un LED, tienen que saber qué consola, no así a cierto modo, pero sí necesitamos que también sepan qué es, porque de esa manera yo entiendo que pudieran verse como un lujo, porque pues también el iluminador es su trabajo, pero también que pudieran defenderse y decir, no tengo iluminador, pero ya sé que puedo utilizar RGB para poder poner este color y con esto puede funcionar cuando no tengo dinero. Pero creo que algo que
pasa con los creativos es de que siento que tendríamos que armar un taller o algo para que sepan cómo es como los principios básicos de la luz. Es muy importante, o sea, lo tomo igual, lo pongo aquí en la mesa porque yo estoy a todo, estoy para poner ese taller, porque, o sea, no sé si en otro, pero, o sea, yo pongo mi granito de arena para ahí, porque sí, es algo muy, muy importante para todos como creativos de la escena. Otra cosa es los actores. Necesitamos que los actores también sepan de la luz. O sea, yo en la UNAI veo a los chicos que se quedan así como viendo o sea, una de las cosas que me gustaría es poner allá también algo, porque vean que necesitan ponerse en su luz, sientan en las pestañitas cuando ya sienten que te va a dar la luz, porque ese es algo como un tip. Entonces, estos tips los tienen que saber, o sea, el creativo y el actor y las actrices tienen que saber para dónde va. No tomar la luz como si fuera cuando nos dan clases de análisis literario en la universidad, que sea de tronco común. O sea, eso es como algo muy importante. No es así de que, si quieres, hay una optativa para eso. No, que sea tronco común. No solamente como la escenografía, que también es hermosa, pero sí, la iluminación no es nada más así. Ahorita creo que la tecnología nos está ayudando en eso, o sea, no solamente ya también hay proyecciones, ¿no? Entonces está padre que los creativos sepan, aunque sea un poquito. Eso es mi punto de vista. Hablando de lo que mencionas, me gustaría hacer una pregunta, porque creo que ahí, pues no siempre es fácil el acceso al espacio con las lámparas LED, PAC 64, todo lo que mencionas. ¿Es posible poder tener estos espacios o talleres o tomar estos cursos sin tener la necesidad de tener el equipo? Porque pues no siempre nos van a prestar el espacio o la caja negra de la UNAI, ¿verdad? Pero lo digo porque el año pasado en el 4º Congreso se hizo un taller de iluminación y nos prestaron el espacio y pudimos estar en contacto, verlo, cómo funciona, pero no siempre es posible estar con los aparatos. ¿Es posible tener este taller sin la necesidad de tener el equipo necesario, porque a veces también no es fácil tener acceso? Pues bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que, no sé si, aquí yo sé que ustedes puedan tener, yo tengo mis parcitos LED y les puedo ahí poner en mi interfaz como, oye, aquí es rojo, o sea, sí se puede, sí podemos, y también hay unos principios básicos que no necesitas del equipo, hay cosas detalles de la luz que se pueden ver desde así nada más, o sea, hay conceptos, hay también juegos, hasta con tu celular que puedes saber sobre la luz, porque la luz nos transforma hasta nuestras caras, nuestros rostros, por el tipo de posición. Entonces sí se puede dar, no tiene que ser en un teatro, puede ser hasta en un cuarto oscuro, o puede ser un cuarto sin luz y ya lo podemos armar sin problema. En un monte, claro, se ha dado. Entonces, es que sí, hace como 5 años dimos un taller de iluminación en Tecó. Fueron los chicos de teatro comunitario y yo tuve la oportunidad de dar ese taller e hicimos luces con latas y les enseñé un poquito de principios básicos, y a veces me preguntan, oye, Anaí, ¿qué te parece esto? Y me muestran las cosas que han hecho. Sí se puede, sin problema, lo podemos armar. Y para responder también a esa pregunta que bueno, acaba de responder Anaí, también más bien para reiterarla, y es que sí se puede dar un taller sin la luminotecnia, y es que así como cualquier otra práctica también tiene teoría, ¿no? Y al final de cuentas, conocer una lámpara no es solamente tener en las manos, es también leer un manual acerca de cómo esas lámparas se utilizan, ¿no? Sin necesidad de estar allá. Digamos que esa podría ser una segunda fase del taller en la que ya vas y manos a la obra, ¿no? Pero sin duda sí se podría. Y un poco también atendiendo a la pregunta que hiciste, yo creo que sí, efectivamente es un lujo tener un iluminador, porque tampoco es algo barato, y sabiendo que una producción no solamente contempla luz y ya,
suele ser un lujito, ¿no? Pero vaya, creo que es un lujo necesario, por lo que decía Paris y por otras tantas cosas más. Sin embargo, yo digamos que tenemos modelos de trabajo distintos y a mí, por ejemplo, me interesa ingresar al proceso cuando esté ya avanzado, porque en un inicio efectivamente ayuda y ayuda muchísimo, porque es un diálogo constante con el director, con los actores, con quien está buscando plasmar algo en escena. Pero cuando yo busco que mi diseño tenga cosas muy concretas, me sirve mucho estar ya para el final del proceso, cuando ya el trazo está muy bien hecho, cuando ya los actores saben dónde van a pararse, cuando ya el director tiene muy claro qué elementos escenográficos, es decir, cuando ya está el conjunto hecho, ahí para mí personalmente es más funcional que previo a que esto inicie, ¿no? Entonces, efectivamente, es un sí y un no. Entonces, ya dependerá de cada uno, y pues ahí está mi aportación. Yo creo que, ya para responder a la pregunta que tú planteaste, tiene que ver con que... Sí, creo que es importante que el director sepa qué es lo que quiere y si se puede hacer. Porque yo a lo mejor quiero hacer tal cosa con puros licos, que son estos aparatos elipsoidales, las lámparas elipsoidales que son más largas, tienen cortadoras. A lo mejor el director, quiero muchos especiales, ok, va, pero vamos al teatro y no hay elipsoidales, son puros fresneles, y el fresnel tiene la cualidad de que es una luz que abre demasiado, ¿no? Y ahí entonces, híjole, ese teatro entonces no nos funciona porque no vamos a poder lograr tu visión. Pero claro, hay otros métodos, uno puede arreglárselas, como dice Paris, siempre se puede, pero es importante saber en primera instancia si lo que yo quiero como director se puede hacer en ese espacio. Entonces, vaya, creo que es lo que hay que saber previamente. Difiere un poco porque creo que no, lo que pasa es que no, o sea, es que creo que podemos, o sea, yo no el truco, sino las cosas que hago cuando hablo con el director y me dice qué es lo que quiere, y le digo, oye, pues no suelo decir que no se puede, sino que intento como ver la manera, que sí hay veces que tenemos puros parlets o tenemos robóticas y con la robótica la podemos armar. Entonces, creo que no sé si sea, ya me trabé porque estaban haciendo con el punch. Pero creo que sí es posible poder entrar como quieran, y sí es posible decirle al director, ok, no es de que no se pueda, sino que se puede transformar, o podemos hacer esto, o esto es lo que hay, o como darle esa apertura. Siento que como creativo tenemos que tener esa apertura para poder transformar. Sí. Entonces estamos hablando un poquito más de tener claro el concepto más que la luz precisa, ¿no? Sí, es correcto. Vas y generas un ambiente más que decir quiero 3 luces aquí dirigidas al centro. Es correcto, sí. Yo diría que ambas, perdón, porque si tenemos solo 2 lámparas y la propuesta necesita 4, ahí ya tienes un hecho muy concreto, ¿no? Entonces, en números también, los números son importantes. Pero vaya, siempre se puede, efectivamente. Como creativos tenemos, creo que son ambas. No, yo no difiero contigo, al contrario, yo estoy de acuerdo contigo y conmigo también. Y conmigo también, dije. Ahí dice, mire, perdón, yo de metiche. Es ahí donde yo te podría decir que no es un lujo un iluminador. Ahí es donde no es un lujo, es una necesidad para un proyecto. Porque es un lenguaje completamente diferente el tener una luz mal colocada a tener una atmósfera generada. Es una diferencia gigante entre un técnico que va a hacer su chamba en el teatro y te va a poner el foco donde a él le da la gana, a un creativo que va a cuidar la atmósfera de tu proyecto, que es parte de la sangre de tu proyecto. Es ahí donde yo digo, por eso un iluminador no es un lujo, es un requerimiento.
Igual, nada más extendiéndome un poquito más a lo que dice la maestra Castillo. El hecho, por ejemplo, que mencionaban, a veces se necesitan 4 lámparas y solo hay 2. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de estar desde antes para saber lo que tenemos. Ahora, si se necesitan forzosamente 4 lámparas, bueno, ¿cómo lo solucionamos? La idea de los licos, bueno, no tenemos licos, no tenemos elipsoidales, solo tenemos fresneles, tenemos latas y tenemos lupas. Bueno, ponle a la lata una lupa y un cierre y ahí tienes un lico. Busca la forma. Hay muchas formas de solucionar muchas cosas. Desde usar black foil, desde usar cartulina para los LEDs, desde usar todo lo que se encuentra a nuestro alcance. Por eso es importante el estar desde un principio. Porque si ya llegamos, siento yo, perdón, si ya llegamos con el proceso avanzado y vemos que, por ejemplo, una escena requiere 6 especiales al mismo tiempo y en el foro donde se va a presentar de origen solamente tenemos 3 en total, ahí ya tenemos un problema. Porque ahí ya tendríamos que o solucionar o hacer todo un cambio en el proceso que ya llevan hecho para poder arreglar ese detalle. Entonces, ahí es donde yo entro un poquito en conflicto con llegar ya todo resuelto, porque entonces, exacto, ¿para qué estamos? Hay que solucionar los problemas y se vuelve más complicado y más tedioso y más laborioso y a veces hasta más caro. Porque entonces, el teatro no lo tiene y ya no hay tiempo de solucionar, pues ni modo, tengo que rentar. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho para que sea así específicamente. Entonces, si a lo mejor con 2 semanas de anticipación llamamos al iluminador o le decimos, oye, tengo esta duda acerca del proyecto que ya te conté, que ya hablamos, que ya viste, bueno, pues podemos solucionarlo antes de la necesidad de invertir más. Y ahí volvemos al tema. En lo personal no creo que el iluminador sea un lujo, porque muchas veces te sale más caro no tener iluminador. Me ha pasado y lo he visto que cosas que querían lograr, que desde mi perspectiva son muy sencillas, al carecer de una persona que les diga cómo, o les diga dónde, o les diga cómo se lleva ese proceso que quieren, termina resultando en todo lo contrario a lo que querían y no les gusta. Y termina siendo más caro porque rentan más cosas y contratan más gente y buscan la forma de solucionar todo al final. Y termina siendo más caro que contratarlo desde el principio. Ahora, a ver si. Ya no me lo quiten, no es cierto. Los iluminadores me atacan, no es cierto. No, pues como que anoté varias cosas en respuesta a esta pregunta, las retomo para regresar a la pregunta, ¿no? Detalles que suelen pasar como por alto, ¿no? Por el resto del equipo creativo. Para mí, bueno, tengo la bendición de haber trabajado o seguir trabajando con el maestro Daniele Finzi Pasca, y algo que para mí fue un regalo como intérprete es que el día 1 de ensayo había un espacio, básicamente una caja negra con una calle de luz y nada más. Y él ha hecho una planeación que íbamos a trabajar ejercicios que tenían que ver con ese entrar y salir de la luz, ¿no? Entonces yo no tuve ni un solo ensayo sin una iluminación básica que no era costosa, que no había un operador, pero que sí había una propuesta de a qué mundo nos vamos a adentrar con este espectáculo. Vamos a jugar con la contraluz, y eso estaba definido el día 1 de ensayo, y hace la diferencia en como este acto ritual de estoy en el mundo y entro a la escena, donde el mundo puede ser muchos mundos, muchos tiempos y muchos espacios, ¿no? Y eso como en la preparación mental me parece que es muy importante. Hemos ido, y París es testigo, y ha sido de parte de las manos que han ido poniendo una lámpara aquí, 2 lámparas así, ¿cuántas llevamos? No, estamos literalmente así buscando las ofertas de las luces para ir poniendo iluminación.
porque siento que también hay otra cosa que pasa a los artistas, es que cuando ensayas sin luz, el día que tienes función, te lastiman los ojos, te lamparean, te molestan o pierdes la dimensión de dónde se acaba el escenario, ¿no? Entonces siento que también hay una cosa física que se entrena con el trabajar y ensayar con iluminación. Entonces el plano de lo imaginario, el plano físico de mis ojos se adaptan a estas condiciones de trabajo. También puse aquí el tema del, bueno, el tiempo siempre es un tema, ¿no? O sea que realmente a nivel artistas, de saber que cuando entramos a grabar luces, no vean el reloj. Hay personas que lo tienen que ver para cuidar el tiempo, pero hay personas que tienen que simplemente dejar de verlo, ¿no? Para darle al equipo de iluminación la paz que requiere para encontrar, para solucionar, porque a veces es muy fácil y a veces hay un cable que no, una cosa que no se conecta, y entonces he visto muchas veces artistas que mueren en la escena de esperar, ¿no? Entonces toda esa elegancia, todo ese entrenamiento escénico, todos esos músculos, tú ves una persona que al final está en escena con cara de ya me quiero ir a mi casa, y eso no suma, no ayuda al iluminador que está en cabina tratando de resolver cosas. Entonces sí siento que es considerar que cuando nos toca estar en escena y hay alguien que seguramente, quién sabe si tomó agua, quién sabe si ha comido, o sea, los iluminadores se llevan así unas chinguísimas, así ven los amaneceres y ven a la gente irse y ven a la gente ir cayendo energéticamente, mientras ellos tienen que seguir de pie, ¿no? Y solucionando. Entonces siento que es como tener que el equipo intercreativo, la parte de los intérpretes, sepan que hay alguien donde no hay luz, que está haciendo que la luz llegue a ellos, ¿no? O sea, como con esa dignidad y con ese respeto y con ese agradecimiento. El tema del vestuario, que siento que también es muy importante cuando se va a grabar, pues que nos acostumbramos a que hay que ponernos al menos una ropa que es del color que va a ser la escena, porque si no estamos haciendo las cosas 2 o 3 veces, ¿no? Entonces para mí ensayar con vestuario, pues sí se rompe, pues sí, pero ponérselo el día de la función hace que sea una capa más, que no necesariamente va a sumar. A lo mejor se va a ver bonito, pero ensayar, o sea, yo ensayé uno de los espectáculos de Daniele, el primer día teníamos luz, el segundo día yo empecé a ensayar con el vestuario, el segundo, no sabía de qué se trataba la obra, y había prototipos de vestuario que me daba una sensación de la tela, una sensación de la época, y después fue cambiando porque pues la vestuarista va pues ajustando y va rompiendo cosas en el camino también, y vas encontrando telas que a lo mejor no funcionan, pero para mí ensayar con lo que vas a trabajar hace que tengas el pequeño gesto de que ya sabes que se baja y se vuelve parte de tu personaje, ¿no? Y que a la hora de regresando a la luz, pues la luz es, o sea, se espejea, ¿no? Y va a rebotar diferente en un color que en otro, y también va a cambiar de color, literalmente. Te pones un rojo que de pronto parece café, y que de pronto es verde, y que de pronto es oscuro, o sea, como tener la conciencia de que lo que traes puesto puede transformarse gracias al elemento de la luz. Y bueno, ponía aquí el tema de los recursos, ¿no? O sea, los recursos es algo a considerar eterna y infinitamente, aunque no nos guste, y que los recursos no son solo dinero, pero tiene que ver primeramente con el equipo humano, ¿no? O sea, cómo estás cuidando a tus personas, a tu gente. Después los equipos así físicos y materiales. Yo le digo a Paris, a lo mejor, o sea, yo quiero asesorías para que al menos me enseñes a qué no hacer. Qué botón no picar, y ¿por qué? Porque pues al final, pues, no sé, ya invertimos en la lámpara, pero no la supimos cuidar, no supimos doblar el cable, y entonces es como si no lo hubiéramos comprado, solo tiramos un poco de dinero, porque no aprendimos el proceso. No es, o sea, el objetivo no es tener la taza, sino la taza con qué se lava, dónde se guarda, no sé, como que las cosas no son solo lo que son, sino
hay todo o sea, sí, ya me expliqué, mantenerlo. Y bueno, y otro tema que pensaba, es novedad, no es novedad, pero como que me da contra la, así, es la transportación. Sí. O sea, considerar que, pues que los equipos son delicados, que pesan, que si se van a mover, pues necesitan una forma planeada de transportarse, y lo digo por las malas experiencias, ¿no? De que también por eso se nos fundió algo, ¿no? Y sí, ¿y qué pasa cuando el equipo se tiene que desplazar de un lugar a otro? Y me salto a esto de que una técnica estable hace la diferencia. Es muy, o sea, como cuando tenemos que entregar un presupuesto, es como de ¿con quiénes viajamos? No, pues los artistas son 4 y pues ya nos vamos los 4 para que nos digan que sí, porque va a ser más barato. Pero si fuéramos completos somos 10, porque está el de audio, porque está el de luz, porque no sé, o sea, como que el equipo se hace más grande si de verdad puedes y quieres cuidar todas las áreas, y da miedo, o sea, literalmente es como si yo propongo este proyecto, pues no me van a tomar mi proyecto porque cuesta más. Me salto literalmente al otro lado del charco, ¿no? Donde el proyecto son estos artistas con estos técnicos. ¿Por qué? Porque si esta técnica no está, la obra es otra obra. O sea, no es la misma obra. París tuvimos ahora en enero la bella experiencia. Daniel Finzi vino a Mérida por 3ª ocasión con la misma obra, y estaba esto entre traer a su técnico de siempre, porque él siempre viaja con su mismo técnico y a lo mejor tiene 2 opciones, pero es una necesidad, porque la obra no va a causar el efecto que quiere causar si la luz entra en otra intensidad, si la música entra en otro momento. Y tiene que ver no solo con la mecánica técnica, pero también con el ser humano que está haciendo clic. Porque es un ser humano que no está viendo Facebook mientras está llevando el show. Que eso es algo que yo a veces así se me parte el corazón, porque como llevamos nuestra obra, estamos bien emocionados entregándolo todo, y tu técnico está en Facebook. Y tú estás a punto de llegar al momento clímax de tu obra y es como, no, o sea, no se vale, es una falta de respeto dolorosa, ¿no? Entonces sí lo pongo entre las consideraciones técnicas. Y me regreso a que en enero, ¿no? Era como que decía, bueno, viaja con su técnico, y yo le decía a Daniele, dame la oportunidad de presentarte a París. O sea, yo sé que tú siempre viajas con tu técnico, pero hace unos meses conocí una persona que tengo la intuición de que se van a entender perfecto, ¿no? Porque hay una sensibilidad, porque hay una poética, hay una experiencia técnica y hay una calidad humana que va a hacer que este ser humano llegue a diferentes espacios y pueda volver a los técnicos locales sus aliados. Porque sin aliados no hacemos nada. O sea, no importa que seas un chingón, si tú no sabes tratar a la gente con respeto, esa gente no está en tu equipo. Entonces tú vas a trabajar en casa de alguien más, queriendo poner tu nombre y tu currículum, y la cosa no va a funcionar, porque no es tu casa, y porque no has volteado a ver a las personas gracias a las cuales tu proyecto va a ser ¡pum! Entonces ahí es cuando digo, bueno, pues sí, una cosa es la experiencia profesional, pero la otra es la experiencia humana, que si no van a la par, perdón, pero vas a hacer cosas chingonas un ratito, y verdaderamente profesional, con todo respeto, lo dudo de verdad, porque lo he visto, y lo he visto muchas veces, y he tenido el privilegio de trabajar con compañías que son muy famosas. Y cuando llegué ahí, yo dije, wow, esta persona famosísima me trata con mucho respeto, se sabe mi nombre, me pregunta cómo estoy, me da los buenos días. Y a lo mejor en otro lugar hay alguien, un productor, un director o un artista, un colega artista,
que me trata con la punta de los dedos, que me ve así indiferentemente y que de verdad no importa cuándo me pague, yo no quiero volver a trabajar con esa persona. Entonces siento que es de las cosas a considerar, que hay que, que tienen que crecer parejo para que la apuesta y lo que logremos valga la pena, porque finalmente ponemos en escena algo que queremos que se multiplique. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que vamos tratando humanamente de generar entre nosotros, entre nuestro equipo, con lo que esperamos que pase allá afuera en el mundo, porque criticar es bien fácil y hablar y apuntar el dedo y decir es que estos son muy así y estos son muy así. Sí, pero ¿y tú qué chingados estás haciendo con tu vecino, con tus amigos, con tus compañeros? O sea, al final, pues eso, el éxito, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿qué es? Si no tiene que ver con una calidad de vida que tú digas, pues a veces metí la pata, a veces me fue muy bien, pero hay como que hubo sentido, hubo aprendizaje y ya. Y lo último ya que tenía, es que ya me explayé, pero bueno, eso que decían de sentir la luz. O sea, también he visto artistas que son maravillosos y lo ves cantando justo en el oscurito al lado del cenital. Entonces, pues remato con eso para invitarnos como artistas a decir, qué padre que te enfocaste en tu técnica, en tu disciplina, pero tu disciplina funciona en cadena con la de los otros. Entonces sería bellísimo que en el momento en que haces padrísimo, estés adentro de la luz y ya. Sobre la cuestión de quería apuntar una cosita aparte de esta cuestión de principios básicos de la luz, de que la luz no solamente es encender un botón y ya, encendí el botón y ya. No, bueno, algo que creo que la mayoría de los colegas que están acá saben que lo que primero que tenemos que hacer somos de los iluminadores que montamos, somos los iluminadores técnicos, que es muy poco, o sea, no es de que voy a poner una luz ahí, una allá, no, nosotros vamos y montamos y ponemos donde queremos que estar, y si no nos los dejan, le dices al técnico, oye, dame chance que lo ponga porque me da toque de que yo no lo ponga. Entonces, ese es algo como un principio que básico. La luz no solamente es encender el botón, la luz es cargar las luces, que alguien nos ayude a cargar las luces, gracias mi amor. Cargar las luces, poner los cables, conectar, programar, armar. Luego, ok, esta luz no quedó así, una luz echó a perder, volverla a conectar, cambiar, este cable no funciona. O sea, es una cosa que tiene como todo un proceso que tenemos que tomar en cuenta también los directores y las actrices y los actores y los que estén. Creo que ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta como creativos, y también el de llevarse, si el director también llega mala onda con los técnicos, ya perdimos todo, porque sí, nosotros somos los que tenemos que llegar buena onda, a pesar de, hay veces que no quieres, pero sí, o sea, yo la verdad creo que veo los técnicos son mis cuates porque son mis compañeros de trabajo. O sea, ellos son los que estamos ahí sudando, subiendo, bajando, estamos ahí. Y eso es algo muy importante, no solamente es el que está yendo a contar la historia, sino que también todos los técnicos que estamos ahí sudando desde antes, ¿no? Y pues eso es todo. Muchas gracias. Tantito, perdón. Retomando un poco el tema de la importancia del iluminador, considerar que muchas veces también pueden suceder accidentes si no consideras la luz. Caso arte circense, caso que tengas una estructura de altura. ¿Qué pasa si nunca ensayaste con luz? Si llamas a un iluminador al final de tu proceso y, oh sorpresa, hay un juego de luz que de pronto están haciendo algo en telas o algo en trapecio o en aro
y de pronto destella y ciegas a la persona, al artista. Ahí podemos provocar un accidente terrible. Entonces eso es algo, y toco madera para que no pase nunca, por favor, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces también eso depende de nosotros. Bueno, no muchas, siempre depende de nosotros, el cuidar a todo artista que está arriba en ese momento. La cuestión técnica no es, bien dicen ahí, no es nada más el proceso de llegar y decir quiero esto. No, y muchísimo antes de llegar al teatro nosotros ya llevamos todo lo que queremos, toda la programación hecha, todo lo que tenemos que hacer para que todo se vea tal cual como acordamos, tal cual como se diseñó. Y muchas veces pasa que en el escenario ya montado a unas horas o minutos de iniciar, algo falla. Y eso es algo que tenemos que resolver sí o sí. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Es la importancia de un iluminador. Nada más, gracias. Gracias. Creo que en estas conversaciones han respondido también la pregunta número 3. Sí, creo que sí. Que pues para que el público igual la escuche, es ¿qué les recomendaría a las compañías independientes o equipos de trabajo para que tengan en consideración sobre mi rol en nuevos proyectos escénicos? Que ya han repetido varias veces, entonces podemos saltarla. En la siguiente pregunta, y reconectando a la crítica teatral, me interesaría como iluminador recibir retroalimentación, comentarios, opiniones sobre mi trabajo de iluminación en la crítica escénica, cómo se podrían abordar las percepciones alrededor de la iluminación. Yo creo que sí. O sea, es un sí. Sí me gustaría que haya crítica hacia mi trabajo y hacia la iluminación en general. Y yo consideraría como 3 elementos fundamentales, ¿no? Pero vaya, previo a eso, como crítico, yo me preguntaría también primero cuál es la intención de esta propuesta lumínica. Porque a lo mejor estoy yendo a ver una obra que tiene una silla en el centro del escenario y solo funciona con una luz. Pero vaya, esa luz a lo mejor utiliza diferentes ritmos, diferente intensidad, diferentes colores, pero solo es una luz. Y a lo mejor, y como crítico voy a decir, no, pues no, la verdad es que ese diseño no sirvió porque solo fue un solo foco emisor de luz, ¿no? Pero vaya, entonces cuestionarme previamente como crítico cuál es la intención de ese diseño. Y eso como base. Ahora, los 3 elementos fundamentales que yo consideraría para tener en cuenta. La primera creo que sería el aspecto técnico, es decir, cómo el diseño, cómo el iluminador resolvió con la luminotecnia del espacio. Como les decía, a lo mejor llegas a un teatro y solamente hay 3 lámparas, y con esas 3 lámparas, ¿qué tanta maravilla hizo, no? Sería el primer aspecto. El segundo sería la cuestión estética, que tiene que ver con que hay propuesta estética, tiene unidad, hay ritmo, hay armonía, hay contraste, hay coherencia con la pieza escénica, con el concepto del director. Ese sería otro elemento fundamental a considerar. Y el último sería el hecho sentimental, es decir, ¿logró transmitir o despertar sentimientos el diseño lumínico? Serían como los 3 fundamentos y la base como cuál es el objetivo, ¿no? Eso sería mi aportación. Creo que una de las cosas que, bueno, sí me gustaría que me digan cómo va. De hecho, algo que suelo hacer es cuando me gusta igual llevar a gente que no hace teatro para que vea y pregunto, ¿qué sentiste? ¿Te hizo sentir? O sea, creo que es algo que me gusta más allá, porque entiendo que a veces son conceptos muy técnicos. Entonces, creo que lo importante es saber si te hizo sentir, o igual hasta el hecho de que o sea, no viste la luz, pero te hizo sentir algo. O sea, eso es como, sí lo logré. O sea, sí logramos hacer sentir eso, sí logré ese suspenso, sí logré ese sentimiento. Creo que tendríamos que tener esa cuestión de que la importancia de la luz cuando terminamos o sea, ya. Misma historia, sí. La retroalimentación siempre es importante, tanto del público como de los actores.
¿Por qué? Porque nosotros los iluminamos a ellos. Puede ser, misma historia de hace rato, que una luz les moleste, les lastime y eso no les permite hacer bien su trabajo. Puede ser que una intensidad esté cansándole los ojos, porque recordemos que los actores están eternamente frente a los reflectores y eso también cansa. Y cuando son obras de proceso largo, tenemos que cuidar también ese punto. En cuestión del público, es una maravilla recibir retroalimentación, o al menos eso creo yo, pero también es válido ir más allá de ¡ay, qué bonita se vio la luz! Es muy válido y es necesario el preguntar qué te hizo sentir, qué atmósfera te recuerda, qué sentimiento evoca, te cansó la luz, cómo la viste, el tono. Todo eso es algo que creo que a lo largo se puede recibir de muy buena forma y aporta mucho al proyecto también, porque todo proceso es una evolución y como evolución hay cambios. Entonces, algo que nos da esa retroalimentación tanto de actores como de público es poder decir, bueno, si estoy viendo que aquí hay un punto de oportunidad, ¿cómo lo aprovecho? Si estoy viendo que el actor me está diciendo que durante esta escena la luz le está lastimando y el público me está diciendo que lo sintió muy fuerte o que está muy seco, porque también el ojo humano se cansa. Hay una regla no escrita que dice que cada 5 minutos se tiene que hacer un cambio ligero de la luz. No es una regla escrita, pero es algo que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque el ojo humano se acostumbra y empieza a perder la atención. Así de fácil. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo eso? Eso es lo que nos da la retroalimentación. Siempre. Ahora sí. Va unida a la pregunta anterior. Esos pequeños detalles que no se notan, ¿no? Como en el detrás. Y tal vez que tenga que ver un poco con la unidad que dice Edward, ¿no? Una vez que tienes una unidad, una coherencia en tu obra, logras todo eso, a veces justo se diluye porque es una sola cosa, ¿no? Es tu obra. Entonces eso te transmite algo, lo recibes y te genera, pero el todo, no hay una, de repente, cuando algo tiene esa coherencia, no hay una parte que te salte, ¿no? Porque todo tiene una unidad, toda una coherencia, ¿no? No sé si eso también tiene que ver con lo que uno busca crear, ¿no? Que no haya picos, ¿no? Que digas, es que todo estuvo fluido, la música, la escena, el ritmo, la iluminación, ¿no? Que el conjunto de trabajo en sí se logró, ¿no? Y que como espectador uno ni siquiera sabe qué fue, que lo fue todo, ¿no? Entonces llegas a un momento sublime en cierta manera, ¿no? Que es lo que podría ser el detalle que todos queremos, a lo que queremos llegar, ¿no? Y que no se note tal vez, ¿no? Eso me recuerda a una frase de Krishnamurti que dice, arte es devolver todo a su lugar de origen. Entonces se ve tan normal que parece que no hiciste nada. No, es como muy natural. Bueno, a mí también me gusta recibir retroalimentación y digamos como alguien que promueve la integración de las artes del circo con las otras artes, pues una de las retroalimentaciones que me sirve mucho siempre es de las diferentes especialidades, ¿no? Hay como artistas a los que los cambios de iluminación a lo mejor no los perciben tanto, pero un equilibrista necesita que la luz sea estática, que no se le mueva, que no sean luces móviles, ¿no? Un malabarista necesita que la luz no venga de arriba, ¿no? Para que no lo ciegue y venga de los lados. Y bueno, esto de hacer disciplinas aéreas, pues lo de iluminar tanto el piso como el espacio aéreo de una manera casi espacial, ¿no? Uniforme, que iluminas el aire tratando de no manchar el fondo, de no manchar las piernas, o sea, como ir encontrando estos ángulos o estos contrastes
que permiten que una persona no solo está haciendo aéreos técnicamente hablando, pero que a los ojos del espectador te da esta sensación de estar flotando, de estar en un espacio más onírico, ¿no? Y creo que eso lo hace, o sea que la luz hace la diferencia entre hacer trucos, o sea, la luz, el intérprete, la música y demás, o invitar a la imaginación a un espacio que es muchísimo más allá, más onírico. Y bueno, me gusta mucho el tema de que la luz en sí mismo puede volverse un personaje más. Nosotros tuvimos una experiencia muy literal. Hay un dueto que hacemos, mi amigo Armando y yo. Llevamos 16 años haciendo ese dueto de vez en cuando, pero en una de las funciones, pues viajando sin iluminador, llegamos a Suiza y un técnico muy joven, Marcio, iba a ser nuestro iluminador en Suiza de la compañía Finzi, y se quedó viendo los ensayos y nos dijo: oye, qué padre que tu radio, usamos un radio antiguo, qué padre que tu radio tiene luz, pero se me ocurre que cuando tú lo tocas o cuando te acercas, se encienda o se apague, o sea, como que sea un ser que reacciona a ti. Entonces lo único que hizo es que en vez de estar conectado de manera fija, le puso un sensor, una plaquita. Entonces yo podía hacer como el 1, 2, 3 y ponerlo a 3 diferentes intensidades, que parecía nada, pero se volvió mucho, porque cada que yo me acercaba a ese radio y con un rocecito de mano había una diferente intensidad, como que me di cuenta que me sentí conversando en mi imaginario con mi abuelo, ¿no? O sea, esta luz se volvió una persona más en escena literalmente para nosotros. Y también en la mecánica yo lo apagaba con la mano y me dijo el iluminador: ¿y si le soplas? Como si fuera una vela. Y yo dije: ¡wow! O sea, entonces fue muy bonito ver el radio de lejos y soplarle, darle foco al objeto, y él le quitó la luz, ¿no? O sea, como así, literalmente pero bueno, de la crítica en participativa, ¿no? Donde el técnico y el artista empezamos a crear, a co-crear y sí, hacer que la luz represente muchas cosas que no están, que decían los compañeros al principio, el poder estar sin estar. Y me hago un salto así dramático, que pensaba que hay muchas investigaciones en la luz en los espacios públicos, ¿no? O sea, como hay lugares que el día que le pusieron los foquitos, la gente se empezó a reunir ahí y abre espacios sociales y abre espacios lúdicos, y como, no sé, vas a un centro comercial y tienes otro tipo de luz que te genera otro tipo de acción o de velocidad incluso cardíaca, ¿no? O sea, como la luz como parte de, o sea, que hacer consciente que la luz no solo está en escena, sino en la casa, en casa puedes definir un ambiente o provocar algo sin haberlo dicho, como decían, ya dices: ay, pues esto está romántico, o esto está como, vas al lugar y dices: ya me están corriendo, porque te prendieron la luz blanca así de ¡pum!, ¿no? Entonces este hablar con la luz, y que de alguna manera es como esta conciencia de que a través de, o sea, que sin palabras, con la luz estamos sugiriendo acciones concretas desde, pues ya. Yo tengo una pregunta, hablando de las compañías independientes, ¿no? También nosotros, los creadores escénicos independientes, cuando estamos en un festival y no nos dan mucho tiempo, por ejemplo, ¿qué nos recomiendan ustedes, iluminadores, porque hablaban del tiempo, ¿no? De la necesidad del montaje, del tiempo, que el actor no se canse, ¿no? Como toda esa parte que yo entiendo, pero digamos un festival
Y ese festival te dice, te doy el teatro ese mismo día, pero mi técnico abre a las 9 y tu función la tienes a las 7 de la tarde. Ustedes como iluminadores, ¿no? Y luego a la 1 se van a comer los técnicos. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Porque es también como considerar específicamente en este tipo de maratón festival, ¿no? Normalmente sucede que los festivales es un evento tras otro, también como esa cosa de que a tal hora es un evento, pero luego otra hora es otra compañía, como el cambio de luz, creo que a veces suele como poner días diferentes, pero suele suceder, ¿no? Los festivales. Ahorita hablamos como que nos compartían como evento específico, temporada, pero en festivales, ¿qué nos recomiendan a los como creadores a considerar el tiempo de montaje Bueno, yo creo que es hay un trabajo previo antes de, o sea, de por sí ya la obra ya tiene una forma y ya tiene toda la receta, tienes el recetario, tienes cómo lo vas a hacer, ya tienes los ingredientes, ya tienes todo. Entonces, ya el iluminador ya debió de haberse comunicado con el técnico del teatro donde va a ser, ya debió de haber hecho todo ese trabajo de programar, de cómo podría ser. Bueno, pasó hace poco con Alex que yo no podía ir a México y había una cuestión y yo casi así le puse los cues, cómo van, qué color, investigar cómo va el plano de luces, armar todo, saber que nada más tiene media hora y ver cómo solucionar, o sea, y también tomar decisiones si es algo muy complejo y que tengan demasiados cues, que es lo importante para el director para poderlo, o sea, esto lo podemos quitar, esto lo podemos poner, es como una adaptación completa, más allá, no solamente de la luz, sino de toda la puesta, porque ya la puesta ya está concebida para que tenga un tiempo y una forma de, pero cuando vas a un festival siempre pasa eso, siempre es como una probadita, no vamos a ver la concepción completa, creo yo, siento que puede pasar, ¿no? A menos de que sea una puesta en escena que tenga ya esa naturaleza de que sea muy rápido, ¿no? Pero creo que el iluminador ya debió, o en todo caso el creativo o el director, debió de haberse comunicado anteriormente con todos estos, con el técnico, con el programador de festival, el productor, con todos ellos, para que cuando llegues ya está todo tranquilo. Y lo más importante, llegar tranquila y saber que todo se va a hacer. Que lo más que pueda pasar es que se te apague la luz, ¿no? Entonces, que se te apague la luz. La vuelves a poner y es dramáticamente funcional. Entonces, creo que es eso, comunicación y estudiar bien lo que va. Tantito, perdón. Aportando un poco a lo que comentan ahí, muchas veces no solo pasa en festivales, sino también en temporadas. Me ha tocado, por ejemplo, viajar a Cancún con una obra. El teatro nos lo abren a las 3 de la tarde, creo que a las 4 de la tarde, y el acceso público es a las 6. Y tienes que armar estructuras, y tienes que montar luces, y tienes que montar todo y dejarlo todo listo antes de las 6 de la tarde, a las 5, porque a las 5:30 abren acceso público. Y ya una vez con telón abajo no puedes hacer nada. Entonces ahí depende mucho. Vuelve otra vez la relación que tengas con los técnicos del espacio, vuelve otra vez el conocimiento que tengas de tu obra y de tu trabajo, y vuelve otra vez la capacidad de resolución en el momento. Porque a lo mejor sabes que, bueno, si lleva, no sé, por decir 10 robóticas esa obra, por cuestión de tiempo, bueno, a lo mejor puedes hacer 6. ¿Cómo modificas en 2 minutos toda tu grabación para que esas 6 robóticas se vean como 10? Pasa. ¿Cómo modificas todo tu proyecto para poder dar el mismo espectáculo, el mismo propósito, el mismo diálogo entre el espectador y la luz para que suceda? En festivales, yo lo que siempre digo es, necesitamos un tiempo de trabajo previo, el saber con qué contamos, dónde está colocado y cómo lo podemos mover. Porque igual pasa que hay teatros que te dicen, bueno, esto es lo que tengo y no me mueves nada. Entonces, ¿cómo se modifica eso desde consola?
Porque, ok, no podemos mover el ICO, pero podemos decir, bueno, con este par a esta intensidad, con un par de apoyo de atrás, se da el efecto. Ah, pues entonces así lo soluciono. Y eso se arregla teniendo tiempo antes toda la información necesaria. Eso es, creo que lo más importante, saber qué vas a llegar a hacer. Porque si llegas a oscuras, va a ser un pleito. Y vamos a acabar corriendo y con público entrando tarde y caos total. Entonces, el saber y el tener claro lo que quieres y vas a hacer. Yo nada más, pues, solo para terminar a esta, si aplica, pues sí pensaba, o sea, a experiencia personal también, es que primero uno como director quiere llegar y hacer todo y te sientes como súper poderoso y piensas que vas a coordinar la luz, el audio, el vestuario, los artistas y demás, y conforme pasa el tiempo te das cuenta que lo haces pésimo y que cuando hay una situación, no sé, un día, me pasó un Día Internacional de la Danza, te dan 10 minutos antes de que te toca a ti y tienes 30 minutos de presentación máximo. Siguiente grupo tiene 10 minutos y ¿qué haces con 10 minutos? Pues muy poco. Entonces, como saber quién es tu persona, que en esos 10 minutos, para que no sean 10 minutos, ya está parado en la cabina con el grupo anterior, está por ahí, literalmente yo pienso que ya le trajiste su coca al amigo, o sea, como tratar de ganar tiempo de empatía antes de tus 10 minutos, ¿no? Para que no llegues a trabajar con un desconocido de por favor, hazme esto ya. Así, porque pues si no tu histeria va a hacer que tus 10 minutos sean 4, ¿no? Entonces creo que puedes anticipar el ambiente, la ambientación. También pienso que como creadores, priorizar cues basados en qué estás contando. Entonces, evitar generar escenas como uno se lo imagina como, y aquí oscuro, y después oscuro otra vez, y después como si pudieras siempre tener la magia de esa precisión que requiere tiempo de ensayo. Entonces, como que me gusta imaginar que todo se va a ver. Idealmente, logramos un oscuro aquí, pero y si no, es de verdad tan vital. O sea, sí, pero estos 5 otros tal vez no. Entonces, priorizar cues, minimizar, simplificar, no forzar demasiados cambios, y ya. O sea, creo que es eso, ¿no? Hay un espectáculo que hacemos que se llama Impulso y que es bien sencillito. Y yo lo que pensé es que dije, con esto me estoy graduando, porque tengo un punto de rigging, 2 cambios de luces por escena, y si el iluminador tiene tiempo, creatividad y ganas, a lo mejor hay una escena que tuvo 3 o 4. Pero yo sé que con 1 o 2 la armamos, o empiezo pensando, tengo 5 escenas, un color para cada escena es mi base. Si hay tiempo, pues entonces te metes a pintar, a garigolear y lo haces más barroco, ¿no? Pero y si no, como tener un esqueleto básico para los momentos de maratón. Gracias por compartir en principio. Y en segundo, una pregunta más de producción, quizás vaya en tabuladores. ¿Cuánto cuesta un plano de iluminación aquí en Mérida? ¿Cuánto cuesta, tomando en consideración todo lo que han dicho, cuando los llevan, cuando se tiene que salir de la ciudad? Porque, por ejemplo, con Edward nos pasó que tuvimos que hacer un viaje fuera de México y nos hizo un plano y llegando allá era una cosa que no servía porque las cosas justamente eran otra cosa y no había inclusive la posibilidad de comunicarse porque no había con quién comunicarse, porque los técnicos que se iban a contratar todavía no tenían un contrato. O sea, hay muchas cosas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que yo poner en mi presupuesto? Idealmente, o sea, soy muy consciente de que no se puede decir pones esto y ya está, ¿no? Sino que hay una flexibilidad. Pero, ¿cuánto es lo que, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo una política de no trabajar sin tener un recurso, entonces yo necesito bajar un recurso para inclusive invitar a la gente a trabajar. Entonces,
sería lo deseable, lo recomendable, lo sugerible para colocar en un presupuesto? Oigan, En un papelito lo metemos en una urna y ya. esa donación. No, claro que no. No, no es cierto. Creo que depende también de la naturaleza del proyecto, ¿no? Y yo decía que en ocasiones me gusta trabajar de esa forma, llegando cuando el proceso está más adelantado, porque si pides 10,000 pesos para un diseño de iluminación que contemple todo lo necesario para estar en todas las funciones, en todos los ensayos, presentar los planos, ir a instalar, operar el día, entonces te dicen, no, es que solamente obtuve 40,000 de recurso y son 30 para escenografía y actores, y pues yo, director, tengo que ganar 7 y quedan 3. Y entonces te dicen, te doy 3,000 pesos para la iluminación. Es como, ok, ¿qué hacemos con 3,000 pesos? Seguimos yendo todos los días a los ensayos, todo lo que implica ir, los alimentos, transporte. Entonces, es un asunto de entender la naturaleza del proyecto, dialogar con la persona que te está pagando y llegar a un acuerdo. Pero yo considero que un diseño de iluminación no debe costar menos de 5,000 pesos. Menos de 5,000 pesos. Y es que te estoy diciendo como un tabulador, solo de acá y de diseño, ¿no? Porque sí, diseñar, no ejecutar, exacto. Y realmente pide 5,000 pesos y es como, híjole, ok, va, pero ¿y si hacemos tal cosa para reducir un poco el presupuesto? Y es como, ok, sí se puede, pero también de la parte del técnico diseñador tiene que haber también modificaciones, porque si no, entonces ya sacas cuentas y cuando te restan también el pago de los impuestos, terminas ganando 4,000 pesos. Y de esos 4,000, réstale todo lo que dije hace un momento, terminas yéndote a casa con 3,000 pesos a la bolsa o menos por cuántas horas de inversión. Por eso pienso que lo ideal serían como unos 10,000 pesos y pues bueno, lo que se puede y lo que permita el proyecto. Pero esencialmente creo que sería por allá. Bueno, creo que... Gracias, Eduardo. En mi experiencia es complejo, porque antes sí decía, no, pues es que debería de ser un poquito más, luego debería ser un menos. Creo que debería de ser un tabulador con relación igual al que va a hacer, por ejemplo, la sonorización o como que un tabulador a la parte, así como cuando sabes cuál es el tabulador de cómo van a estar que el actores A, actores B, toda esta cuestión, creo que ahí debería de. Es complejo porque suelo poner cuando cobro para un proyecto, espectáculo que no va, es que tiene que ver amigos de teatro y amigos de espectáculos musicales o cosas grandes, porque sí, o sea, los que sacan dinero y los que no están sacando dinero lo están haciendo por amor y lo están haciendo por alguna beca. Eso sí, importante saber que las becas, o sea, también que nos toman en cuenta en las becas, también que, porque sí ha pasado, es que, sí, amigo, está bien, te voy a cobrar esto, pero no pasa nada, o no te digan cuánto es lo que te van a pagar y terminas haciéndolo y vales. Pero bueno, lo que yo cobro aproximadamente entre 4,000 y 5,000 pesos el diseño, que tiene que ver con una cuestión de asesoría, porque no es de que te pongo el papel y ya, o sea, esta cuestión es, te asesoro, vemos qué luces son, es todo un trabajo previo, no solamente te voy a poner un plano y te lo hago en computadora y listo. Y aparte, como operador, de 1,500 a 2,000. Eso es para cuestiones y cada operación y por función. ¿Por qué? Porque no me pongo a ver el Facebook, me pongo a sentir la obra contigo y me pongo a solucionar el problema contigo para que todo se vea bien y todo esté chido. Eso es, creo que un tabulador
que creo que todos deberían de, y es muy importante que tendríamos que saber todos los que somos parte de los colegas iluminadores, porque hay veces que nos tiran el trabajo porque no se está cobrando eso, y también los directores también deberían saber que no solamente somos técnicos o asistentes de, somos iluminadores y estamos haciendo un concepto para. Entonces, creo que por ahí va el tabulador que yo manejo en cuestión de becas, o a un teatrero 1,500 creo que pudiera ser, si lo tomamos en cuenta, si es igual un teatrero, por ejemplo, una beca de un PECDA, que vas a cobrar si es de trayectoria, o sea, es muy complejo, o sea, es platicar con él y saber para dónde va. Y si es un proyecto que se está armando, que todavía es la iluminación, es igual otra plática, cómo podría ser, si vamos a dar, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, dame esto y vamos viendo, o es una cosa que lo estoy haciendo de corazón contigo y vamos a hacerlo con lo que eso es igual otra cosa, es algo muy subjetivo. Pero sí, a los espectáculos grandes vamos a ganar también de ahí. También se los digo a los actores y a las actrices y a los directores, sáquenle. ¿Por qué? Porque tenemos que cobrar y tenemos que hacer valer nuestro trabajo. Para empezar, felicidades, lograste poner nerviosos a 3 iluminadores. Ok, yo creo que esta pregunta abre una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque bien dicen ahí, depende del tipo de proyecto. No es lo mismo cobrarle un proyecto como si fuera un proyecto grande, un festival, como si fuera una cuestión comercial, un concierto o algo así, a una persona que está iniciando, que está buscando recurso propio, que está explorando la posibilidad de la obra, que cobrarle a un magno concierto, a un magno show, pues, algo pensado para vender al 100%. En lo personal, ¿cómo lo hago? Yo lo que te ofrezco son entre 3, 4 opciones, depende del proyecto, que es, yo te puedo asesorar con lo que tú quieres ver. O sea, tú me dices, quiero ver esto, bueno, yo te puedo asesorar la forma de cómo construirlo, de cómo hacerlo, de cómo lograrlo, y no tengo un tabulador específico que te diga, no, te cobro 5,000 por diseño, 5,000 por plano y 20,000 por operación. No, depende siempre de cada proyecto y también depende siempre de cada persona. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que llega gente sintiendo que su trabajo vale más cuando todavía ni te conoce, demeritando tu trabajo, y ahí es donde yo digo, a ver, espérate, carnal, no va por ahí. Entonces, desde la cuestión de la presentación del proyecto y del cómo te tratan, puedes irte dando una idea de un precio. ¿Por qué? Porque cuando te están empezando a tratar mal desde el inicio, pues bueno, si me vas a costar mi tranquilidad emocional, te voy a costar dinero. Así de fácil, todo se paga. Págame la terapia. Entonces es un poquito eso. Y en cuestión de giras, yo creo que siempre se tiene que considerar un pago. Hay ocasiones que hay días de descanso y todo eso, entiendo, maravilloso, pero recordar que cuando estás fuera de tu ciudad o incluso fuera de tu país, estás trabajando, siempre. Estás trabajando las 24 horas. No importa si tienes 3 días de descanso, en realidad no estás en donde deberías estar. ¿Por qué? Porque estás trabajando, y eso también se paga. El tener a una persona fuera cuesta dinero. ¿Cuánto? Eso ya se arreglaría en privado, en una mesa, ya sea con una cerveza, un café, y ya se define. Pero de que cuesta, cuesta. Y es algo que creo que muchas veces no se tiene en cuenta. A lo mejor normalmente se piensa en, bueno, voy a tener 4 funciones, pero vamos a estar ahí 7 días. Entonces solo te pago las 4 funciones. No es redituable ni es conveniente. ¿Por qué? Porque me vas a tener 7 días ahí. 7 días que a lo mejor en esos días que sobran yo podría estar haciendo otra cosa o podría estar generando por otro lado, pero lo frené por venir aquí. Y eso también conlleva un costo. El tiempo siempre se paga y el trabajo siempre se paga.
hay que hacernos a la idea, muchas veces regalamos nuestro trabajo por amor al arte. Eso creo que es algo que es muy doloroso, muy peligroso y algo que tiene que parar ya. Así sea una retribución pequeña, siempre hay que buscar un pago por nuestro trabajo, porque nos costó mucho llegar hasta aquí. Nos cuesta mucho el aprender, nos cuesta mucho el conseguir el equipo, el comprar la interfaz, el comprar la computadora, el comprar los cursos que te enseñan a manejar todo. Todo eso cuesta. Y si empezamos a regalar nuestro trabajo, como muchas veces pasa, por amor al arte, entonces no nos tenemos amor a nosotros mismos. Bueno, no. No, bueno, a lo mejor me paro desde otro lugar por no tener un título de iluminadora, pero sí, como que quiero pararme desde ese lugar y respuestas a la producción, porque ¿qué pasa cuando nos vamos transformando en el camino de, no sé, en mi caso, no sé, de ser bailarina a aprender acrobacia, a convertirme en intérprete y por peripecias de la vida, de repente ver que cuando no podía estar en escena por una cuestión de salud, me iba de este lado afuera del escenario a ser asistente de iluminadores, de vestuaristas, de productores, de entrenadores y poder observar estos diferentes mundos y necesidades, que el regalo que me daba es regresar a escena con los ojos prestados de otro especialista, ¿no? ¿Y qué veo o detecto cuando tú preguntas eso? Es que dije, chin, cuando yo hago un presupuesto, bueno, que los hace en realidad Darío, pero digamos que siento que cuando nos vamos formando de manera intuitiva, no sabemos exactamente qué somos, ¿no? Entonces como que hay un cobro paquete donde yo te monto un espectáculo, ¿no? Igual Cuauhtémoc no me dejará mentir porque igual está en ese mismo territorio y no sé cuántos más, ¿no? De que yo soy el agente de ventas, te armo aquí con mis amigos un bonito diseño, con mis amigos también te hago un presupuesto, hacemos una logística, hacemos una planeación, a la hora de llegar al teatro voy y me hago amigo de los técnicos, después me pongo en una cabina con un iluminador, ¿no? Y como que vas pasando tantas capas que entonces dices, chin, a lo mejor no cobré como iluminador, ¿no? Pero sí cobraste como un ente que teje las áreas o como un puente, pero me hiciste pensar, ¿no? Como hasta dónde está bien así, porque no solo es amor al arte, pero también es amor a aprender, ¿no? Entonces no es que no estás cobrando, pero estás cobrando como una cosa, como un para que se pueda. No sé cómo para que se pueda, pero eso, y me hizo pensar en mi mismo maestro Daniele, ¿no? Como sus primeros, o sea, revisando sus programas de mano, literalmente, decía primero clown, después decía director, y ahora dice director, coreógrafo e iluminador, ¿no? Y cómo la escuela te puede dando una solidez, y la otra es cómo la práctica y la experiencia te puede ir dando, y lo digo porque me cuesta trabajo hacerlo, te puede ir dando la confianza de decir, solo no lo voy a hacer porque aquí funciona todo en equipo, pero sí estás asumiendo roles que si tú no lo haces, alguien debería cobrar por eso, ¿no? Entonces, qué maravilla que una persona lo pueda absorber, pero a veces se podrá, a veces no, y si tú mismo o si nosotros mismos nos ponemos ahí sin observarlo, sin observar el cómo se deshebra el queso, entonces es muy difícil que tus proyectos sigan adelante sin tu producción, sin tu manera de hacer producción, y lo digo porque como que siento que es un paso que
que sigue justo para, no sé, se me están subiendo los años y falta un chingo, ¿no? Pero como decir, ¿cómo vas encontrando esa, vuelvo al tema de la coherencia entre lo que queremos hacer como forma de vida, en lo que queremos hacer como artistas, y en cómo cuando nos vengan 20, 30, 40, 50, 70 años más encima y sigamos amando las artes escénicas, ¿cómo hacemos un presupuesto que nos permita no relegarnos o no quedarnos fuera de nuestros propios proyectos? Porque lo he visto pasar y es como de ¿cómo que a fulanito ya no es parte de su compañía, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con un tema administrativo también, donde se valoran las diferentes funciones y aceptar que hay una parte donde está bien hacerlo así, porque si no esta compañía ni existiría, pero después hay un momento de evolución donde tienes que desgranar y poder decir, en este proyecto solo hago iluminación y hay otros intérpretes. En este proyecto solo hay intérprete y se puede pagar un iluminador. O sea, como, sí, pero si me expliqué, creo que es eso, como solo llevar la reflexión a la pregunta de cuánto se cobra la iluminación y rebotar la pregunta a los que somos creativos, creadores, inquietos y metemos las narices en todos lados sin ser expertos en nada, pero tener como una sensación de por dónde poder ir evolucionando en la fase de producción y en la fase administrativa, que el proyecto pueda seguir aún si alguien no está igual de loco que tú o simplemente ya se dio cuenta que eso no está bien o ya no para este momento de vida, estuvo bien en ese principio y toca cambiar. Hola, a mí me gustaría que me aconsejaran o más bien profundizaran un poquito más acerca de cómo darle valor al trabajo que hacen, al personaje, al rol que llevan desde el proceso de formación, desde el primer acercamiento hacia el mundo teatral, y pues que me dieran un poquito más de tips, ¿no? De cómo jugar con recursos invisibles prácticamente, porque cuando no cuentas con recursos, cómo hacer que estos jóvenes o estas personas que se están acercando al teatro empiecen a jugar con recursos casi inexistentes, ¿no? Porque a veces hacemos montajes y esos montajes pues no cuentan con iluminación, no podemos hacer que cuente con iluminación porque apenas si cuentan con el vestuario, ¿sí? Apenas. Y entonces a mí me dejó mucho pensando esto, ¿no? De el rol que ustedes hacen es algo muy importante y que todo mundo debe tener en cuenta desde que se está formando, porque por eso hay esos hallazgos que decían, ¿no? De que, ay, a mí me tocó en esa ocasión conectar el cable y ahí surgió el hallazgo. Entonces, creo que es muy importante poder dar este énfasis de este rol desde los inicios, y quisiera que me iluminaran, que compartieran, que reflexionáramos juntos sobre esto, sobre este asunto, y pues que me dieran más tips, más consejos. Ya han hablado un poquito, pero si podemos hablar un poquito más. Gracias. ¿Podría yo unir esa pregunta con la última pregunta, ya antes de que se nos coma el tiempo? Para quienes desean también iniciar su diálogo con la luz y fomentar la iluminación, ¿qué libro referencia de iluminación escénica recomiendo? La mano más rápida de a ver, Eli Sirlin, Principios Básicos de la Luz. Es un libro un poco complicado de conseguir, pero sacas copias. Creo que está en la biblioteca de Bellas Artes, está el libro. Ya hay PDF. Es que yo me quedé en las copias y tengo las copias por si les gustan y le pueden sacar copias. Está buenísimo ese libro, Principios Básicos de la Luz, de Eli Sirlin. Grandísima iluminadora. Eli Sirlin es argentina. Es una joya. Y fíjate, Vero, que es algo que igual en la vida me han preguntado y han platicado sobre, que creo que es muy importante. Es como un juego, hacer que vean la iluminación como un juego, como acercarlos puede ser tú como docente, primero tener como
en este taller de principios básicos de la luz, entrar, y no es cierto, sino como que tal vez de ahí leer, saber más o menos, ok, por acá voy, por aquí, esto pudiera ser. Creo que algo muy, muy básico pudiera ser cómo se transforma tu cara con la luz, hacer ese tipo de juegos de cuarto oscuro, que creo que cuando estábamos, o sea, en algún momento dimos un taller una plática con los chicos de allá del CEDART, y sí estas cuestiones pudieran ser, darles estos temas, pero una misma, como aprender o ir investigando o buscando, pero sí, el cómo se ve tu rostro en la luz, o los principios básicos, cómo se puede hacer la combinación de luz, que las temperaturas, volverlos, que se vuelva como un juego, para que de ahí, bien, de la curiosidad, venga ya el querer aprender. Creo que por ahí pudiera ser, y no sé. Desde nosotros hasta el sol, básicamente todo es luz, ¿no? Estamos emitiendo luz en este momento, imperceptible para nuestros ojos, pero lo estamos haciendo. Y actualmente hay un mundo de fuentes de luz que son súper accesibles para edades como más pequeñas, ¿no? Jóvenes. Y hizo algo de broma Paris, pero actualmente todos tenemos esto en la mano, ¿no? Y con esto se enciende. Entonces, yo creo que los alumnos podrían ir explorando con los teléfonos o pedirles. Hay talleres de iluminación en el que los talleristas te dicen, trae algo que ilumine excepto una lámpara. Y entonces es como, ok, empiezas a pensar qué cosas emiten luz, ¿no? A lo mejor y no una fuente como tal, pero sí puedo traer un espejo. Y el espejo entonces va a reflejar, y entonces a lo mejor alguien trae una vela y la luz de la vela se refleja en el espejo, y alguien pone el rostro acá y tienes la luz aquí, y ya te forma una media, el rostro a la mitad con sombra y la parte iluminada, ya tienes una escena ahí medio oscura, ¿no? Entonces, efectivamente, es un juego y la luz está en todas partes. Entonces solamente es como dejar que la imaginación vuele porque ahí está la chispa en la imaginación, ¿sí? Y los libros que yo recomiendo son el Manual de Iluminación Básico de Valentín Orozco. Ese es como para iniciar, que habla desde cómo colocar una lámpara hasta cómo combinar colores y un poquito de protocolo de instalación. Luego también recomiendo Iluminación Escénica, Procedimientos del Diseño, de Arturo Nava. Ándale, no, es compartido. Es que ese día que te fuiste dejaste el libro y te lo robé. Luego, La música y la puesta en escena, la obra de arte viva de Adolf Appia, que esta es demasiado en términos de concepto, porque él ya no habla desde como la luminotecnia, sino desde el sentimiento, ¿no? Desde cómo la luz transmite, cómo la luz genera y cómo la intensidad, el ritmo. Él habla desde la música, entonces es un gran libro. Y finalmente La psicología del color de Eva Heller, que bueno, si uno quiere transmitir, es importante conocer los principios de colorimetría para saber a qué quiero evocar o a qué sensaciones quiero llegar del espectador. Y claro, ya algo más técnico, la guía Rosco de colores y de, ¿cómo se llama? Gelatinas y cosas de ese tipo. Exacto. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones y gracias. No sé, yo todavía tengo las muestras. Sí, yo tengo las muestras. Ok, ¿cómo llamar la atención? Observando. Todo alrededor nuestro es luz. Bien dice acá mi compañero. De aquí al sol, ida y vuelta 8 veces, es luz. ¿Cómo puedes ver un eclipse sin ver directamente a él? A través de las hojas y cómo se refleja. ¿Cómo puedes ver una fuente de luz sin que te lastime la vista? A través de los reflejos. ¿Cómo puedes conseguir iluminar un cuarto? Con una vela. Cuando no tenemos los instrumentos, digamos, modernos, estos LEDs, robóticas, licos, PAR 64, Fresneles incluso, podemos irnos más atrás. En los inicios de la iluminación escénica como tal, no existían. Eran velas. Velas grandes puestas en latones que proyectaban la luz a un punto, con aceite para quemarse.
Ahí tienes un ejercicio de iluminación. Ahí tienes una forma de acercar a alguien a un proceso que jamás ha visto desde su inicio. La observación siempre te va a ayudar. Cómo rebota el sol en una pared, cómo rebota en el agua, qué figura se proyecta al rebotar en el agua. Ahí nacen los gobos, ahí nacen las sombras, ahí nace todo. Entonces, al momento de estar observando constantemente, tienes la introducción perfecta a la iluminación escénica sin necesidad de libros. Evidentemente, el proceso de estudiar y de llenarse la mente con toda esta información es súper importante y nunca hay que demeritarlo. Pero en mi punto de vista, lo más importante es la observación. ¿Cómo se puede conseguir algo observando? En libros, bueno, ya me robaron mis 2 libros que yo iba a sugerir, pero sí recalcar, es muy importante siempre considerar la psicología del color. ¿Cómo conseguimos las mezclas de colores necesarias para lo que queremos proyectar? ¿Cómo podemos aprovechar eso para transmitir nuestro sentimiento? ¿Cómo podemos aprovechar eso para causar una sensación en el público? Un ejemplo que a mí me gusta mucho de psicología del color es una patrulla de policía. ¿Qué colores tiene? Rojo y azul. ¿Por qué tiene rojo? El rojo en psicología del color es un color que emite una sensación de urgencia, una sensación urgente, y el azul es una sensación calma. Entonces algo tan simple como eso nos está dando un mensaje más profundo de lo que podemos ver a simple vista. O sea, sí, todo el mundo hemos visto una patrulla y a lo mejor nunca nos detenemos a pensar el porqué de los colores, pero todo tiene un trasfondo. Tanto la sensación de urgencia de llegar rápido como la sensación de calma que te da o que se supone que debe dar un elemento policial en una escena importante. Todo gracias a un punto de luz que se logra a través de la observación. Ya pasaron todos. Y pensaba eso de cómo iniciar. Hace muchos años tuve un grupo de niños de 4 años y los tuve durante 4 años, de los 4 a los 8 años, y lo que teníamos pues es básicamente un pequeño salón y nada más, pero son niños. Quiere decir que ellos tienen unos límites distintos a los nuestros. Entonces, algo que a mí me ayudó es que yo, pues como que siempre hacerlos saberse creativos, que no solo yo como adulto les voy a decir qué hacer o cómo hacerlo, sino yo les voy a casi más decir, no metas los dedos en el enchufe, pero te voy a guiar tu manita para que sepas que esto se pone así. Y yo no sé si era prudente o no, pero como eran niños que había muchas diferencias sociales entre el grupo. Entonces había gente muy rica y gente que era el personal de intendencia, y el trato era incómodo para mí como maestra ver estas como diferencias sociales. Entonces lo que se me ocurrió es comprar una lamparita de luz negra y guantecitos blancos, gorritos de unicel blancos, y básicamente en la oscuridad unificarlos. Entonces ya no importaba quién era, pero aparecía cuando encendía la luz negra una manita, la otra, y había 10 manitas bailando, y pues son niños y entonces fácilmente se olvidan de lo otro y comenzaron a integrarse gracias a un juego de luz. Por si sirve la anécdota. Y también otra anécdota era, se la conté a Darío, que no sé dónde quedó, pero me pidieron hacer una cosa en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, que es un escenario enorme, pero me decían, bueno, es que tenemos para pagar una performer, entonces eres tú y tienes que encontrar la manera de llenar el escenario. Y yo dije, pero si mido 1.56, ¿cómo le hago? Entonces le dije, bueno, ¿y qué tienes de luz? Y entre las cosas que tenían una de estas rayos láser verdes. Y dije, pues préstame tu láser. ¿Cuántos tienes? Uno, perfecto, con uno.
y me hice unos objetos de espejos. Entonces dije, ¿cómo me hago grande aquí? Entonces me hice mis guantecitos con espejos y también con un hula espuma hice como un libro y ahora sí que hice mi artesanía de espejos. Entonces yo entraba en escena y cuando yo hacía así, ¡pim!, o sea, el rayo me daba aquí, yo ponía mi mano en el corazón, ¡tac!, y empezaba a mover mi mano y podía tocar las paredes del Auditorio Nacional con mi mano. Y entonces era como la suma de un recurso de iluminación, un reto de espacio, así como caben 8,000 espectadores y yo así. ¡Ah! Entonces eso como jugar con espejos, también como decían de ver el eclipse, de repente un espacio muy sencillo, que no tienes un escenario, me ha funcionado jugar con agua, ¿no? Entonces vamos a poner unas lonas y vamos con unos tabiques, vamos a hacernos como una piscinita y ponemos nuestra única lamparita, pero cuando nos acercamos y ponemos nuestras cabecitas ahí, el agua se rebota y entonces estamos jugando un efecto de luz sencillo con lo que tenemos y que al final tiene una poética, y tú usaste unos tabiques que estaban por ahí o unas piedras, una lona que estaba tirado del no sé qué actividad que ya no sirve. Entonces eso, como que siento que el observar y el jugar son como dos ingredientes que te permiten usar lo que tienes, y que cuando tienes niños tienes una herramienta poderosa, ¿no? Porque ellos no tienen límites para solucionar. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Paris, Anaí, Karen, Edward. Con última pregunta damos por finalizada la 11ª actividad de este congreso, y ahorita daremos primero un fuerte aplauso. Gracias. Sí, nada más. ¿Lo pidieron? Órale. Taller de iniciación en iluminación escénica en agosto aquí en Casa Circo. Para los que gustan. Si pueden ahorita, por favor, nos organizamos. Los que gusten participar, que se registren en cuanto nos pongamos de acuerdo, porque se decidió ahorita. En cuanto nos pongamos de acuerdo, les hacemos llegar la información y la fecha exacta. Muchísimas gracias. Y ahorita tendremos... En la mesa anterior surgió una propuesta por parte de las y los exponentes, que era un directorio de personas de artistas que sonorizan para la escena, y entonces queríamos preguntarles a ustedes si estarían interesados en también generar un directorio de diseñadores y técnicos en iluminación que podamos compartir a través de las páginas del Congreso. Ya estamos pensando cuál es el mejor formato, que puede ser muy accesible para todas y todos. Y pues nada, agradecerles muchísimo todo lo que nos hicieron pensar, todo lo que nos hicieron también ver, que nos hacen ver. Y pues nada, si acceden igual a esto, lo hacemos. ¿Sí? Va. Bueno, quiero tal vez también agradecer en nombre del equipo de Casa Circo, que ahí está Darío, que está Aimé, que es nuestra directora y coordinadora. ¿Dónde está Aimé? En el baño. No, me di cuenta que tengo que actualizar mi currículum porque hay un puesto que ya no ejerzo y que se convirtió en Aimé. Entonces quiero pedir un agradecimiento especial a Aimé, que está aquí, quien poquito a poquito se ha convertido pues en una coordinadora y directora de este espacio. Entonces cualquier cosa que quieran, pues no sé, cómo seguir tejiendo, es una persona que tiene mucha sensibilidad y mucha sinceridad, y siempre va a poder decir sí o no con toda franqueza, ¿no? Y entonces mi comercial este espacio es un espacio independiente. Nació a partir de la visión de mi mamá, la maestra Alejandra Méndez,
que también se suele esconder. Ella me animó a que adquiriéramos este espacio en familia, y pues con la preocupación de una madre de ¿y qué vas a vivir siendo artista? ¿Qué va a pasar cuando te hagas viejita, no? Entonces pues ahí está el amor de mamá procurando que exista un futuro, y nada más compartir que pues ese futuro lo tejemos juntos, que es un espacio que intenta funcionar rentándose por horas o por proyectos, pero que también existe porque nos gusta hacer arte, y entonces hay muchas maneras distintas de funcionar. Hacemos intercambios, hacemos colaboraciones, o sea, como que no existe una sola manera, sino muchas maneras, y sí es un interés, hay como intereses muy puntuales. Una es que sea un espacio familiar, o sea, creativo familiar, donde los que tenemos hijos podemos, y lo saben, pueden traer a sus hijos e hijas. Los que tenemos la fortuna de tener mamás y papás que nos apoyan, que saben que ellos son bienvenidos a acompañarnos en nuestro trabajo o a hablarnos de cómo hacer mejor nuestro trabajo. Maestra. y bueno, que eso, que sea como un espacio que no es un monopolio. O sea, aquí es residencia de la compañía ILAI, porque somos los que pasamos aquí la mayor parte del tiempo, pero también ha sido sede de Alex para proyectos y procesos creativos de Alex, y ha sido, espero que embarcar a París para que también sea su oficina aquí, nada más que tengo que poner el aire acondicionado porque pero bueno, la idea sí es que pueda ser un espacio en donde encontremos mecanismos diversos para que todos podamos crecer, y que las voces diferentes, con visiones diferentes, puedan ser escuchadas. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias al Congreso de Teatro de Yucatán por hacer lo que hacen, por tejernos, por invertir su tiempo, seguramente también su dinero, en hacer que pasen cosas que sin esa pasión no existirían. Gracias a todos ustedes que lo hacen. Quería agradecer a todos por haber abierto este espacio. La verdad, primera vez que me toca hablar de esta manera. Gracias a Andy por darme la oportunidad de poder platicar con colegas y poder seguir hablando de luz. Yo creo que esto es un principio para seguir hablando de luz, porque creo que así es parte para mejorar el teatro, mejorar la escena. Y pues, gracias a todos. Y porque ya dijimos muchas gracias y ya. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Daremos un pequeño break de 5 a 10 minutos y ahorita regresamos para la última actividad. No se vayan.